el tema Mujer Fuerte. Hemos leído en esta noche esta porción del Evangelio de Lucas, en donde se nos narra este momento en el cual nuestro Señor Jesucristo visita la casa de sus amigos, la casa de Lázaro, Marta y María, que era un lugar de recogimiento para él. Era un sitio en donde nuestro Señor Jesucristo se sentía a gusto, se sentía como en su propia casa. Era bienvenido todo el tiempo. Es interesante señalar que han habido relacionadas con esta búsqueda de la piedad, con esta búsqueda de una más íntima comunión con Dios, con este interés por estar cerca de Dios y distante de lo que nos aleja de Dios, lo que nos impide pertenecerle más a Dios. Han habido diferentes tendencias, diferentes corrientes. Y en esta forma en que nos lo expone el Evangelio según San Lucas, particularmente en esta expresión de nuestro Señor Jesucristo, respondiéndole a Marta al decirle: Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Y basado en esto, muchos creyentes durante un tiempo, hace siglos, al principio del cristianismo, se inclinaron por una forma de apartamiento de su vida para vivir en contemplación. La contemplación fue considerada un voto de creyentes piadosos que anhelaban una más profunda comunión con Dios y perseverar en santidad, alejarse del mundo, alejarse del pecado, aislarse, por supuesto. Esto era ascetismo puro, es decir, vivir como verdaderos ascetas, privados de contacto con todo lo que pudiera contaminarles o distanciarles de su pensamiento de Dios. Así que este interés, este enfoque por este tipo de vida dio origen a la vida monástica. Los monasterios y los monjes, de allí vienen, de este afán por el apartamiento y estar consagrados en exclusiva contemplación de Dios, de su gloria, de su majestad, en la reflexión, en el estudio de la palabra. Esa es una corriente, pero en realidad, amadas hermanas, ¿cuántas de ustedes podrían dedicarse a vivir en una pura contemplación, cuando en la realidad, cuando la verdad, cuando lo que es tangible y cotidiano es que los quehaceres les demandan, es que todas tienen roles que están bajo presión de cumplir cada día? Así que no es como que muy fácil voltearse y decirle al esposo: ¿sabes qué? Ahorita, este día, hoy es viernes, hoy es mi día de estudio, me dedico a la contemplación desde que den las 12 de la noche del jueves hasta que terminen las 12 de la noche del viernes. No me interrumpan, que se caiga el mundo, yo no existo para ustedes, estoy solamente en contemplación. Quizás sería lindo, sería una buena experiencia, pero no creo que muchas estarían haciéndolo porque es bastante demandante lo que sucede cada día. Así que lo que habitualmente hacemos es tomar, si acaso, un poco de tiempo para orar y continuar con nuestros quehaceres, y a veces orar mientras estamos en el desempeño de nuestras actividades cotidianas, ir al trabajo o cumplir con nuestras tareas domésticas o lo que nos toque hacer. Hay otra tendencia más, hay otra forma de enfrentar el proceso de sobrevivir a la tentación, al pecado y a todo lo que nos distrae. Muchos creyentes, buscando dar una enseñanza más radical acerca del proceso de la santificación, hacen un énfasis en un concepto bíblico que se conoce como la guerra espiritual. Aparentemente, la manera en que ellos lo están exponiendo y enseñando es más radical, es más fundamentalista, es más apegado a la palabra. Esta tendencia pretende estar fundamentada en lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Leo para ustedes: Por último, fortalezcanse con el gran poder
del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Efesios 6, 10 al 18. Pero hermanas, no todo lo que se enseña hoy en algunas congregaciones y por algunos líderes y pastores, no todo lo que se enseña acerca de la guerra espiritual es bíblico, ni es doctrinalmente veraz. Hay 5 cosas que quiero compartir con ustedes acerca de lo que se denomina guerra espiritual. Y es muy importante que tengamos puntualmente en nuestro pensamiento estas ideas. En primer lugar, guerra espiritual no se trata de una lucha en la cual debamos ir y provocar el enfrentamiento, o en la que tengamos mejores resultados por enfrentarnos, para entrenarnos, para hacer este tipo de guerra mediante simulacros de combate usando frases amenazantes. Así que no ayuda mucho que como cristianos vayamos en la ruta del transporte urbano después de sentir algo amenazante para que hacernos caer en pecado, gritando ¡fuera, fuera, cochino demonio! Eso pudiera parecer muy impresionante, pudiera parecer que somos creyentes muy radicales, pero en realidad no se trata de eso. No es eso la guerra espiritual. No se trata de una lucha en donde vamos a ir a provocar o permanecer haciendo simulacros de esta índole. En segundo lugar, no es una forma de justificarnos para vivir algún tipo de segregación, de aislamiento ascético, sectario o penitencial que nos libre de la realidad del combate en la vida cotidiana. Realmente la santificación es para vivirse en la cotidianidad, en el coloquial desempeño de nuestra vida común. No en un alejamiento en la montaña como ermitaños, llevando solamente lo indispensable, no sé, una Biblia, un himnario, un cuaderno, un lápiz, y no me molesten, aquí voy a vivir como vivió el profeta Elías, comiendo miel, y los cuervos me traerán de comer, y bueno, a lo mejor es diciembre, es enero, es febrero, y es una helada como la que estamos viviendo y no llegan los cuervos, como ahora está pasando en algunas regiones que no llega ni la luz, ni el gas, es complicado. La santificación fue diseñada por Dios para vivirse en la comunión de nuestra cotidianidad. Es mucho más complicado vivirlo así, por supuesto. En tercer lugar, guerra espiritual no se trata de algo que haremos solos, usando algún tipo de poder, algún tipo de virtud o algún tipo de unción que radica en nosotros e invocando a legiones de ángeles que se pretende que están allí para obedecernos y acudir a nuestras órdenes cuando nosotros los invocamos, porque están sujetos a nuestra autoridad, y estas son creencias que no tienen un sustento bíblico y que son engañosas. Terminan siendo engañosas en circunstancias en las cuales estamos bajo presión o en aflicción. En cuarto lugar, guerra espiritual no es una lucha personal en la que nosotros estamos frente a Satanás. No se trata de eso. No hay un solo versículo de la Biblia en el cual Job estuviera reprendiendo a Satanás él personalmente.
No hay un diálogo entre Job y Satanás. Claro, por supuesto que en el Evangelio está claramente establecido que Jesús le dio autoridad a los apóstoles para reprender a los demonios, y está escrito que los demonios se sujetaban cuando los apóstoles los reprendían, de la manera en que se sujetaron cuando fueron reprendidos por nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo no iba directamente con el propósito de reprender a los demonios, provocándolos y buscándolos en donde estaban. Así que no se trata de que nosotros nos permanezcamos en un estilo de vida en donde estamos todo el tiempo localizando demonios y demonizando todo lo que sucede a nuestro alrededor y tratando de explicarlo con un tipo de explicación, de argumentación que le da posesión demoníaca a todo lo que nos parece fuera de lugar o extraño o ajeno a nuestra comprensión. Cuidado con esto. Y en quinto lugar, la guerra espiritual no se trata de algo que sucede exclusivamente fuera de nuestro yo interior. Atento, esta es una cosa muy importante que necesitamos entender y hoy nos vamos a detener un poquito para nuestra mejor comprensión de esta parte. La guerra espiritual no se trata de algo que sucede exclusivamente fuera de mí, allá, alrededor de mí. No, hay algo que me atañe, que me interesa y que está involucrándome a mí personalmente. Bien, antes de entrar en esa parte, quiero compartirles por qué esta es una doctrina equivocada. Esta doctrina acerca de la guerra espiritual y de reprender y de hacer simulacros al final de este proceso de adoctrinamiento, para permanecer en un estado de alerta, haciendo frecuentes simulacros de cómo echar fuera al diablo, y lo que en realidad muchos creyentes están sosteniendo, es una doctrina herética. Esa doctrina surgió hace muchos siglos. Se llama maniqueísmo. Es una religión de alrededor del siglo II. Entre los seguidores del gnosticismo sustentaban una forma de dualismo, una filosofía griega, que afirmaba que los seres humanos no éramos más que piezas u objeto de una guerra superior en la cual el bien y el mal, la luz y las tinieblas, lo positivo y lo negativo se disputaban un territorio de batalla y nosotros estábamos en medio. Entonces, esta enseñanza no tiene un origen bíblico, esta enseñanza tiene un origen en una forma de religiosidad, una secta que surgió en Persia. Esas afirmaciones, aun cuando parecieran muy bíblicas, aun cuando aparentan ser muy desafiantes, carecen de veracidad bíblica y escritural, son una auténtica herejía. Sostenerlas es sustentar una falsa doctrina, hermanas. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la guerra espiritual? ¿No es cierto que haya algo como la guerra espiritual? Bien, hablando bíblicamente, por supuesto que la guerra espiritual existe. Por supuesto que la guerra espiritual es bíblica. Por supuesto que la guerra espiritual es real. Leo para ustedes 2 Corintios capítulo 10. El apóstol Pablo expone lo siguiente: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento que se someta, para que se someta a Cristo. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 al 6. Entonces es real que hay algo así como una guerra espiritual en la cual nuestras armas no son las comunes,
pero cuyo único propósito es derribar fortalezas de altivez, argumentos de soberbia, de arrogancia, que se levantan contra el conocimiento de Dios, para finalmente llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces definamos con puntualidad qué es la guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual es una forma de combate que comienza dentro de nosotros mismos y que se define en principio como una victoria interior obtenida sobre nuestras propias debilidades. Lo voy a repetir. La verdadera guerra espiritual es una forma de combate que comienza dentro de nosotros mismos y que se define en principio como una victoria interior obtenida sobre nuestras propias debilidades para servir y obedecer a Cristo. Leo para ustedes la palabra. Esto es lo que el apóstol Pablo nos enseña. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Leí Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26. Yo no creo que haya algo que sea tan claro como esto que acabamos de escuchar en la palabra de Dios, describiendo lo que es verdaderamente la guerra espiritual. Y amadas hermanas, por favor, sorprendámonos. En ni una sola línea de lo que acabo de leer y compartir con ustedes aparecen ni los demonios ni Satanás. Podemos estar conscientes de que la verdadera guerra espiritual comienza dentro de nosotros, en una dimensión mucho más íntima, en donde nuestros procesos decisivos, cómo reaccionaremos ante determinadas circunstancias, ponen en vulnerabilidad nuestra capacidad para permanecer
en integridad y en pureza de corazón. Así que piensa por un momento lo que tu corazón siente y cómo reaccionas cuando alguien te dice algo y tienes ante ti la posibilidad de decidir cómo enfrentar esto. Hay 5 cosas que el proceso de la santificación sí es. En relación con la guerra espiritual y en relación con nuestra propia manera de enfrentar esta lucha interior. Voy a enumerar estas 5 cosas una por una y quiero rogarles que estén muy pendientes de lo que cada una de estas cosas significa e implica para nosotros. Cada una de estas cosas están relacionadas íntimamente con lo que acabamos de leer en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26, con lo que ya leímos en 2 Corintios y también con lo que ya leímos en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. En primer lugar, la guerra espiritual es una lucha por vivir con dominio propio. Ay, qué difícil, hermano. Podríamos equivocarnos al leer y entender que lo que dice es vivir con dominio propio, pero no, lo que dice es vivir con dominio propio. No se trata de tener encerrado en una botella a un demonio que nos va a servir para reaccionar en el momento oportuno cuando lo necesitamos, y pareciera que algunos cristianos tienen su demonio dispuesto a la orden para cuando lo necesitan, como quien tiene que echar mano de un perro bravo para que lo defienda y dice: Firulais, muérdelo. No, la santificación es una lucha por vivir en dominio propio. Dominio propio significa esto, lo voy a describir, he oído hablar muchas veces del dominio propio y nunca he escuchado una puntual definición de lo que significa el dominio propio. Dominio propio significa control responsable sobre mí mismo, sobre mis reacciones, sobre mis inclinaciones, sobre mis debilidades, mis preferencias en mi comportamiento, de tal manera que busco agradar a Dios, tomando mi control de mí mismo. Esto es dominio propio, control responsable sobre mí mismo. Yo no sé si preguntáramos cuántos creyentes tienen dominio propio y se sienten satisfechos de cómo les funciona el dominio propio y levantan la mano y decir: yo creo que lo tengo. Pero es como quererse aguantar las cosquillas cuando alguien nos dice a ver quién aguanta más. Y en un reto de cosquillas, alguien comienza diciendo: a ver, vamos a hacer un juego. ¿Quién aguanta más sin reírse? Y comienzan a acercarse las personas haciendo los deditos así. Y antes de que los tengas a 20 centímetros de ti, tú ya estás... Porque te estás imaginando que no podrás resistirlo. Y lo que suele hacer cada quien es decir: es que yo tengo demasiadas cosquillas. No. Tenemos demasiadas debilidades. Y nuestras debilidades son el flanco por donde somos más vulnerables para ser vencidos en la guerra espiritual. El primer aspecto, la primera línea de la guerra espiritual es una lucha por vivir con dominio propio, una lucha permanente por vivir con dominio propio. Una esposa fue a ver a su pastor y le dijo: pastor, era un hombre anciano, sabio en la palabra. Quiero que me dé un salmo, un texto bíblico, una porción de la palabra que me ayude a tomar un poco de freno cuando mi esposo llega en condiciones inapropiadas. Y ya desde que lo oigo venir, como viene dando traspié del otro lado de la puerta, y yo estoy escuchando todo esto, pienso: ay, esto va a pasar algo, va a pasar algo, voy a estallar otra vez.
Y me voy preparando y cuando lo veo abrir la puerta y entrar, enciende dentro de mí un fuego que me va subiendo de los pies a la cabeza hasta el punto en el cual, y en ese momento yo quisiera tener un texto bíblico, una porción, y se me nubla el pensamiento y no puedo recordar nada. Y el pastor le dijo: hermana, le voy a dar un remedio. Entró a la cocina, tomó un pequeño frasco y regresó el pastor con este frasco bien tapado y tenía adentro un poco de agua. Y le dijo: quiero que haga lo siguiente. Cuando usted oiga que su esposo viene llegando, usted va a tomar este frasco en la mano. Va a ir a donde está su Biblia. Va a buscar cualquier texto de la Biblia, no importa si es de Génesis, si es del libro de los Números, de Jueces, o si es de Apocalipsis, o está en el profeta Ezequiel, si lo entiende o no lo entiende, elija el texto bíblico que usted quiera. Y entonces abra su Biblia allí, tome este frasco y échese un gran buche de agua en la boca y no lo trague. Lea todo el capítulo. Si mientras usted está leyendo el capítulo completo, su esposo todavía anda por allí intentando permanecer de pie o llegar a algún lado, siga leyendo el capítulo que siga. Continúe leyendo con ese buche de agua en la boca, por favor, no lo suelte. Mantenga el buche de agua mientras esté leyendo. No deje de leer su Biblia. Y aquella mujer inclinó la cabeza y le dijo: pastor, ¿el agua tiene alguna virtud? Y el pastor le dijo con mucha humildad: hermana, el agua no tiene ningún poder. No he orado por el agua no está ungida, el agua no tiene ninguna virtud excepcional. Lo único que el agua va a hacer es mantenerle la boca ocupada con algo mientras usted lee la Biblia y deja que su esposo se vaya. Hermanos, dominio propio tiene que ver con nuestra capacidad para tomar el control de aquello que habitualmente soltamos sin pensar demasiado. Ese es el primer nivel de refriega en la guerra espiritual. Dominio propio es el primer nivel de refriega en la guerra espiritual. ¿Saben, hermanas? Esto es como el día cero, como el desembarco en Normandía. Cientos y cientos y cientos de soldados caen en esta playa porque son masacrados una y otra vez. Las filas se desembarcan y al mismo tiempo son masacradas las playas. Son llenas, inundadas de sangre de soldados caídos porque en este primer punto de refriega caen. No tienen la capacidad de resistir. Normandía se vistió de sangre aquel día. Los números son engañosos. Algunos dicen que murieron más de 20,000 soldados aliados en apenas unos pocos minutos. Guerra espiritual es una lucha por vivir con dominio propio. No lo podemos evitar. En segundo lugar, guerra espiritual se trata de una voluntad comprometida con la obediencia radical. Hermanas, santificación no sucede de manera incidental, no de manera fortuita, no sucede como un accidente, no sucede como una coincidencia. No es como que uno de nosotros pueda decir: pues llegué a esta iglesia y desde que llegué a esta iglesia soy más santo, soy más consagrado, soy más espiritual, soy un cristiano más entregado, oro más. Tengo mis dudas. Hermanas, Judas caminó con Jesús.
Estuvo en el círculo íntimo de comunión con el maestro. Y nunca entendió quién era él. Lo entregó o lo vendió por 30 monedas de plata. Guerra espiritual se trata de una voluntad propia, comprometida profundamente con una forma radical de obediencia a Cristo. No sucederá de manera incidental. Esto es absolutamente intencional. Esto compromete nuestra voluntad. Esto compromete nuestra capacidad de comprensión. Esto compromete nuestra capacidad de decisión. Esto compromete nuestra lucidez. Esto nos lleva a reflexionar y a analizar cada vez qué estoy haciendo. No solo qué estoy haciendo, sino cómo lo estoy haciendo. Guerra espiritual se trata de una voluntad comprometida con la obediencia radical a la palabra. Nuestro Señor Jesucristo dijo que no hay una manera más contundente, más auténtica, más genuina de demostrar nuestro amor hacia Él como haciendo lo que Él nos mandó a hacer. ¿No es cierto? Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Es simple. La razón por la que tantos maestros a nivel de enseñanza media y superior se muestran tan disgustados, tan frustrados y a la vez tan amargados, tan desalentados. Me refiero a los maestros, no me refiero a los alumnos. Es porque al inicio de cada ciclo escolar, los maestros dicen a sus alumnos la manera simple y sencilla con la cual ellos como maestros se darán por satisfechos del desempeño de sus alumnos. El primer día de clases, el maestro llega motivado, con entusiasmo, ha tenido vacaciones, ha cargado las pilas, se ha dicho este es un nuevo ciclo, son nuevos alumnos y vamos a salir adelante, esto va a estar muy bien. Y van con entusiasmo a su primer día de clases y ese día ponen en el pizarrón de qué manera van a calificar y qué es lo que ellos como maestros esperan de sus alumnos. 3 cosas fundamentalmente. Asistan a clases, asistan a todas las clases. La segunda, estudien, hagan sus apuntes, participen en clase, cumplan con sus asignaturas, sus tareas y sus trabajos. Y la tercera cosa, tengan un buen promedio en sus exámenes. Saquen buenas calificaciones. Y sucede que en el principio de cuentas sus alumnos comienzan a fallar en esas 3 simples cosas que el maestro pidió. No llegan a clases, llegan tarde. Mientras está el tiempo de la exposición en clases, ellos están distraídos, platicando. No les importa. Y cuando llega el momento de presentar las tareas, la mitad del grupo presenta tareas que obtuvo solamente copiando y pegando de algunas páginas en internet en donde encontraron investigaciones y piensan que de esa manera lograrán enrollar al maestro y engañarlo. Pero el maestro tiene tanta experiencia y ha vivido esto tantas veces que se lo hacen una vez y en la siguiente vez les dice, a partir de ahora toda tarea no será impresa, no la quiero impresa. Quiero que todo el trabajo de 10, de 15, de 20 páginas me lo escriban a mano. Qué maestro tan retrógrada. Qué maestro tan anticuado. Este maestro es un salvaje, vive en la era de los cavernícolas. No entiende que ya hay computadoras. Y el maestro dice, esta es la única manera de garantizarme que ustedes hicieron su tarea de puño y letra. Aún así, habrá quien encontrará alguien a quien pagarle para que le haga el trabajo. Es interesante, pero es real. La guerra espiritual se gana con una voluntad comprometida, con obediencia radical a Dios. En tercer lugar, guerra espiritual, amadas hermanas, significa
vivir en integridad. Esta es una palabra que pocas veces escucho en la exposición en los púlpitos y en estudios bíblicos. Oigo mucho más de motivación, oigo mucho más de cómo recibir dones sobrenaturales, oigo mucho más acerca de cómo las personas pueden obtener un nuevo superior nivel, una escala superior, una nueva dimensión de espiritualidad, una nueva unción, y cómo pueden tener visión y cómo pueden tener, y todas estas cosas las oigo tan fantasiosas y tan ajenas de la verdad. Solo requieres un poco más de integridad en tu vida. Y déjenme explicarles qué es integridad. Integridad es transparencia total. Quiero llevarles nuevamente al Edén. ¿Saben cuándo fue el primer momento? La primera ocasión desde la historia de la creación en que el hombre tuvo vergüenza y temor. ¿Recuerdan ustedes de dónde? Estas dos palabras se pueden leer en el libro del Génesis. Claro, es el capítulo 3 de Génesis. Dios viene a la búsqueda de su creación, que es el hombre, la criatura con la cual puede hablar. Viene a la búsqueda del diálogo con su criatura superior, aquel al que hizo Señor de la creación, y lo busca en el Edén. Y cuando lo busca, el hombre, en lugar de venir al encuentro con Dios, huye de su presencia. Y Dios lo alcanza y le dice: ¿dónde estás tú? Y el hombre le responde: tuve miedo y me escondí, porque estoy desnudo. Integridad es algo que rehuimos. Evitamos vivir vidas transparentes. Nuestros muros de Facebook, nuestras redes virtuales, nuestras plataformas sociales son formas de vestir nuestro yo de apariencias. Nuestras selfies son maneras en las que podemos mostrar a los demás rostros de lo felices que somos y lo bien que estamos. De esa manera queremos tratar a las personas para que piensen que no está pasando con nosotros absolutamente nada malo. Queremos ser envidiados. Queremos que cada persona que pasa por allí nos ponga un like, me gusta. Muy bien. Y lo que pretendemos es engañarlos a ellos, haciéndolos creer que no pasa nada. Vivir en integridad delante de Dios es volver a recuperar la confianza de estar desnudos en su presencia y no avergonzarnos de nada. ¿Saben? Es interesante lo que sucede cuando somos hospitalizados. ¿Tienen idea de eso? Un día no queremos que suceda, pero un día sucede. Tenemos que llegar a un hospital. Y cuando llegamos a un hospital, lo primero que nos dicen cuando nos van a ingresar es: quítese toda su ropa y póngase esto. Y le entregan a uno un pedacito de tela, al cual uno le encuentra forma, trata de buscarle por dónde. ¿Dónde se mete la cabeza? ¿Dónde se meten los brazos? ¿Dónde se meten los pies? Y cuando finalmente se lo pone uno, le dicen: señor, se lo puso usted al revés. La abertura va para atrás. Y uno dice: vaya, bendito sea Dios, qué bueno que es así. Por lo menos un poco de mi dignidad queda un poco más protegida. Y se lo coloca uno, pero a veces pasa con personas especiales que no hay de nuestra talla, hermanas. Así que uno nunca termina de tener suficientemente protegida su dignidad. Tampoco sirve empatarse dos de esas cosas. Y de repente tiene que levantarse de la cama e ir al baño o caminar hacia algún lado. Podemos tener una idea de cuán expuestos estamos en circunstancias como estas.
Vivir en integridad significa no tener que avergonzarnos de lo que Dios verá cuando mire y nos vea en una absoluta transparencia delante de Él, sin negar que Él tenga acceso a ninguna, absolutamente ninguna parte de nuestro yo interior. Dios puede entrar a mi vida, Dios puede conocer, Dios puede escudriñar dentro de mí. Nada de lo que hay dentro de mí será oculto a los ojos de Dios. Me comprometo delante de Dios a no esconderle nada jamás en mi vida. Viviré en integridad delante de Él. En cuarto lugar, santificación. En esta lucha por vivir en santificación, es un anhelo perseverante por pureza genuina. Esa es una de las más difíciles metas en la vida cristiana. Simplemente por el hecho de que estamos rodeados y circundados, inundados de tan multiformes expresiones de vileza, de pecado, de maldad, de violencia, de criminalidad, de ilegalidad, de impiedad, de pecado, del peor tipo de pecado. Nos rodea, nos habituamos a vivir así. Estamos como sociedad acostumbrados a convivir con la maldad. No nos extraña tener como vecino a alguien que es un criminal desalmado. Lo sospechamos, lo rumoramos y nos callamos. Sí, hermanas, santificación es un anhelo perseverante por pureza genuina. Pregúntate qué cosas son las que compartes en tu muro de Facebook. Pregúntate qué cosas son las que conversas en privado. Pregúntate qué de tu lenguaje habitual, del que usas todos los días coloquialmente, pudiera manchar tu pureza. Pregúntate qué pensamientos pueden ser contaminantes en alto sentido. Santificación es un anhelo perseverante por pureza genuina en nuestra vida. Es una búsqueda por honrar y agradar a Dios sin mancharnos. Y en quinto lugar, santificación es renuncia. Es apartamiento. Es marcar una distancia. Separarnos de aquello que sabemos que nos va a corromper. No sé en quién estés pensando, pero si ya lo pensaste, quiere decir que tienes que decirle bye a esa relación. No necesitas a alguien que constantemente estará empujándote para hundirte en algo que te va a ensuciar. No se trata de ser delicaditos, se trata de ser radicales. Se trata de procurar de todas las maneras posibles alejar de nosotros aquello que va a manchar nuestra vida. Porque nuestro anhelo es agradar a Dios, nuestro anhelo es honrar a Dios, nuestro anhelo es disfrutar de la comunión con Dios. Lo que la palabra nos dice es suficientemente claro y contundente, hermanas. Leo para ustedes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes,
firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén.